Amén, amén, ¿no? Amén. Muy buenos días. Bueno, esta mañana puse una fotografía muy bonita que me encontré por ahí. Es un dibujo de cómo era la subida por la parte de más abajo de la ciudad de Jerusalén, de donde hoy visitamos un museo que se llama Davidson, por causa de quien lo descubrió. Y la frase que puse es que ya están casi nuestros pies pisando los umbrales de Jerusalén, ¿verdad? Amén. Qué bueno estar ahí, siempre poder ir a alabar y bendecir. Yo creo, siempre Emma me dice que las llevo malas cuentas, pero yo creo que esta va a ser la número 49 de las veces que voy. Bueno, vez arriba, vez abajo. Arriba no, en todo caso abajo. Creo que va a ser la vez número 49. Y os puedo asegurar que de todas y cada una de ellas he disfrutado. Y nuestra alma se regocija ya no tanto por ir a visitar las mismas cosas, porque lo que hay que ver es lo que hay que ver. Y algunas cosas añadimos como más bien de tipo ocio, porque lo importante es lo que vamos allí. Vamos a bendecir a un pueblo, a una nación, que Dios dijo que hiciéramos ese acto de bendecirles y de orar por la paz de Jerusalén. En estos días sabéis que están las cosas bastante enredadas, como siempre, pero hay momentos y hay épocas en que todavía se complica más. Pero el Señor nos dará la tregua necesaria para que estemos allí en paz y podamos disfrutar como siempre. Veía esta mañana el testimonio de un chico normal y corriente, de los que piensan, según las noticias de España, que aquello es un desastre de convivencia entre israelíes y musulmanes, ¿no? Y pudo ver por sus propios ojos, que no pasa nada, que todo está muy bien, que hay una convivencia absoluta, que se pueden llevar en acuerdo todos. De hecho, los choferes de los autobuses, de los 5 autobuses que vamos a llevar, todos son palestinos. Todas las personas que nos atienden en los hoteles, en los restaurantes, son palestinos y no hay ningún problema. El problema lo tienen, como siempre y como en todas partes, los políticos, que les gusta enredar las cosas. De todas maneras, iremos en nombre de todos nosotros, toda la Iglesia, para cumplir lo que la visión principal que llevamos es la que está en Génesis, en el capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, dice que al que te bendijere, yo bendeciré, mas al que te maldijere, dice, yo también maldeciré. Y España, tristemente, lo hizo muy mal. Hace 500 años maldijo, y todavía lo que os acabo de decir, por ejemplo, de las noticias, siempre tendenciosas, siempre en contra de Israel, es una maldición, y nadie se puede sorprender, sin indignar, como yo me indigno, por todas las cosas que están y van ocurriendo. Nota de última hora. Tenemos una reunión al final de esta reunión con los que van a Israel. Así que ya sabéis, luego nos juntaremos por aquí y algo hay que comentar. Pero nosotros queremos bendecir a Israel y en el aspecto personal y tanto como Iglesia hemos recibido mucha bendición por esa causa, porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia, y dice, al que te bendijere, yo bendeciré. Pero por otro lado, no olvidemos que dice que al que maldijere a Israel, que es la simiente de Abraham, también Dios iba a hacer esa misma parte. Y también es que son las consecuencias lógicas. Si yo tomo una decisión equivocada, pues los resultados también serán malos. Sí. Repito lo del veneno.
soy libre para tomarme el veneno. Pero una vez que me lo tomé, mi libertad se acabó. Las consecuencias me alcanzarán y moriré. Así de sencillo. Bien, pero estábamos hablando la semana pasada de los resultados que producen en nuestra vida la justificación, un acto soberano de parte de Dios en el cual y por el cual Él nos declara inocentes y nos trata como si fuéramos inocentes, pero con la diferencia de que no lo somos. Y que se destacaba porque es el acto opuesto a la condenación. La condenación la tenemos de nacimiento, porque la salvación, recuérdalo por favor, no lo olvides, porque hay mucha confusión, hay mucho engaño, hay muchas teorías equivocadas, y las equivocadas no es por error, es por mala intención siempre, de que el hombre mediante sus acciones se salva o se condena. Creo que la semana pasada os di los suficientes argumentos, os dije cómo no se obtiene, recuérdalo, no lo voy a repetir, pero te lo recuerdo por si no tomaste nota, porque claro, como yo antiguamente se tomaba nota con un papel o un lápiz, ahora se puede tomar nota con el teléfono, pero cuando veo que ni una cosa ni otra, pues no has tomado nota de nada. O a lo mejor tienes una gran retentiva en tu mente, pero lo vimos en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Lo vimos en Gálatas capítulo 2, versículos 16 al 21. En Gálatas 3, versículos 10 al 12, donde concluía la Biblia claramente como no se es salvo. No se puede ser salvo por las obras, sino únicamente por la fe y por la gracia. Y también vimos cómo se obtiene, que es por fe. Lo vimos en Romanos 3, el versículos 21 y 22 y 23 hasta el 28. Ahí vimos, y creo que por ahí más o menos concluimos. Fíjate con lo que dice el versículo 28 de Romanos 3. ¿Qué dice? Concluimos, pues, que el hombre o ser humano es justificado por fe sin las obras de la ley. Ni siquiera dice obras buenas, sino las obras de la ley que Dios mismo ordenó. Pero volviendo a repasar para retomar y continuar el tema, me pareció interesante, y vamos a leerlo juntos, lo que dice en el capítulo 3 de Romanos, pero desde los versículos 9 hasta el 18. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, está hablando Pablo, ¿no? Dice, a judíos y a gentiles, o sea, a todos, en definitiva, ¿no? Que todos están bajo pecado. Y empieza a nombrar y a enumerar pues diferentes textos de los Salmos principalmente, y los cita como está escrito. Dice, no hay justo, recuerda que estamos hablando de la justificación, acto por el cual soy declarado justo, no que lo sea. Y dice, no hay justo ni aún uno. Por supuesto, la excepción es Cristo, pero los salmos se escribieron antes de Cristo, para que todos, dice la Biblia, fuéramos englobados dentro de un concepto de pecado. Recuerda, pecado es separación de Dios. Pecado también es error en cuanto a mis decisiones, error en no dar en el blanco, pero al mismo tiempo lo principal es que estamos separados de Dios. Y dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué triste, ¿no? Pero es verdad. Todos, recuerda, ni uno solo, y ahora dice, todos se desviaron.
Y no hay excepción. Cristo. Pero estamos hablando antes de Cristo. Todos. Dice, a una, o sea, al unísono, dice, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dirá, si Abraham y Job y todos aquellos, pues dice la Biblia que ni siquiera uno, porque además la Biblia también, como no es un libro parcial, sino que es un libro real, habla de los pecados de todos ellos, de sus errores. ¿Recuerda pecado qué es? Separación y error. Y cometieron errores, por tanto son pecados. Claro que los cometieron, igual que nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. En lugar de bendición y de acción de gracias, lo que hay en nuestros corazones la mayoría del tiempo es maldición y amargura. Y nuestras acciones, dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque el primer resultado, consecuencia, de haber sido declarado justo, por tanto reconciliado con Dios, en paz con Dios, en paz con todos, en paz hasta conmigo mismo. Porque una de las cosas que estamos viendo con mucha preocupación, y no deberíamos estar sorprendidos, porque cuando estábamos comenzando nuestro ministerio, hace ya 20, ¿cuántos años llevamos? 28. Empezamos en el año 90, en el mes de marzo del año 90. Llevamos ya 28 años. Como no somos mucho de celebraciones especiales, sino que queremos que cada vez que nos reunimos sea una celebración especial, pues nosotros no hacemos muchos aniversarios, ni inauguraciones, ni nada de eso. Pero tal vez es que a mí se me vaya. Pero el caso es que cuando estábamos hace unos 27, 28 años, estábamos comenzando nuestro ministerio. Recuerdo que estábamos orando, había más personas, pero Emma y yo estábamos seguros, porque yo le estaba diciendo al Señor que nos dijera cuál era el hombre fuerte de España. Sabéis que el término de hombre fuerte está en la Biblia y es considerado como el que hegemoniza y controla y le da su sentido a un carácter, a una forma de ser de una nación entera, porque los principados y las potestades toman naciones, toman regiones mucho más amplias. Recuerda Daniel que cuando vino a darle la respuesta el ángel de Dios tuvo que pelear contra el príncipe de Persia y luego el de Grecia se le oponía, y son nombres reales porque ellos ocupan esos territorios, y en España hay también pues un principado, ¿cómo no? Y el hombre fuerte, similar al principado, que estábamos pidiendo, yo esperaba oír un nombre como, yo qué sé, Belsasar, cualquier cosa. Pero lo que nos dijo el Señor, y lo vio Emma claramente además, fue locura. Locura. Un desarreglo mental que hay en España generalizado. La gente tiene que estar muy mal de la cabeza para querer repetir una y otra vez la historia mala. Lo que causó muerte, dolor, destrucción, eso es lo que quiere repetir. Eso solo lo puede hacer un loco. Y se está extendiendo la locura. Fijaos el tema de Cataluña, por ejemplo. Es una locura lo que están haciendo. Ya costó la muerte de muchas personas y ellos persisten en eso. No están bien de la cabeza. Hay locura.
Pero en todos los ámbitos, al cabo de estos 28 años, hemos ido encontrando que los desarreglos mentales ocupan una gran parcela en la gente de España. Es el hombre fuerte. No es exclusivo de España, ¿eh? No hay ningún sitio exclusivo. Pero sabéis que hay tendencias pecaminosas que dominan más en unas nacionalidades que en otras, que son totalmente distintas, aunque todos y en todas partes hay el mismo mover. ¿Lo entiendes? Es el hombre fuerte, es el predominante. Y nos dijo el Señor que era la locura. Por eso, durante tantos años hemos estado tratando de buscar y de orientar y de hacer que ese hombre fuerte, esos demonios que enloquecen, que quitan la razón, que quitan la cordura al pueblo, pues se vaya. Y la gran diferencia lo vemos en nuestra propia congregación, porque lo que principalmente hace la locura es que rechaza las cosas buenas. Y en España la locura más grande es que rechazan el amor de Dios. Prefieren la esclavitud de la idolatría, prefieren cualquier cosa menos el amor de Dios. Y lo vemos aquí, en el número de españoles, comparado con otras nacionalidades sensibles. ¿Por qué son sensibles? Bueno, gracia de Dios, evidentemente, misericordia, que por años quizá de sufrimiento, de ser menospreciados y abandonados, recuerda, yo nunca me olvido de las palabras que están escritas en 1 Corintios, donde dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los poderosos de este mundo. Y hay una gran sensibilidad, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa en general se ha perdido, y en España en particular, es de locos. Que tú le hables a una persona del amor de Dios y lo rechace. Es de locos, pero lo hacen. Lo hacen. Porque no estamos sintiendo, ni está llegando a nuestros corazones ese resultado. ¿Recuerdas? Vamos a ir a Romanos 5, versículos 1 y 2. Decíamos que justificados, pues, por la fe, no por las obras, sino por la fe, lo primero que tenemos es paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de que Dios pronto establezca su reino y realmente podamos ver su gloria y disfrutar de paz auténtica, no esta falsa paz que tenemos, sino la de verdad. Entonces vimos que lo primero, o vamos a ver con mayor profundidad, que lo primero que produce es paz. Tenemos paz para con Dios. La palabra que está ahí en griego es Irene. Todas las que se llamen Irene, pues ya sabes lo que significa tu nombre, ¿no? Paz. ¿Hay alguien que se llame Irene? Bueno, yo tengo una sobrina que se llama Irene. Sí, es un mes mayor que Quique. Irene. Paz. Significa estabilidad emocional, contrario a la locura. Estabilidad emocional. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, vamos a ver en verdad qué es lo que trae como resultado. Dice ahí, y la paz de Dios, el Irene de Dios, porque es una paz que afecta a las emociones. No es como, hay otra palabra que encontrarás incluso escrita en muchos lugares, porque tenemos muchos recuerdos de los romanos, y es pax, P-A-X. Es la paz romana, pero no tiene nada que ver con el Irene griego, en este caso, ni bíblico,
porque la Pax Romana es ausencia de violencia. En esa estamos. Hoy lo que hay en España, hoy lo que hay en Europa es Pax, no Irene. Porque el Irene, ya os he dicho, que es el hombre fuerte, es la locura que va en contra totalmente de esta paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, está por encima de todo entendimiento. No se estudia en las universidades, para que lo entiendas. No es una materia que pueda estar en cualquier carrera, especialmente psicología o psiquiatría. No. Esto está en la Biblia. Y está en aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y por tanto hemos sido reconciliados y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Y no solamente sobrepasa nuestro entendimiento, sino que la finalidad, dice, es guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, si realmente Cristo habitara en los corazones como cree mucha gente, equivocadamente, no habría tanta locura. Y ojo, cuando todavía permitimos que la locura, la incongruencia, el doble pensamiento, recuerda lo que dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo, de doble pensamiento, es un esquizofrénico, es un loco. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Si no hay paz en tu corazón, si no tienes estabilidad emocional, la paz de Dios no está en ti. Por eso hay que revisar. Sabes que a mí me gusta de vez en cuando revisar. Y revisamos todos si realmente estamos en Cristo. Porque si yo estoy bien afincado, bien arraigado en Cristo, tengo que tener estabilidad emocional, que es paz. Paz de Dios. ¿Recuerdas que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? No es como el mundo la da. Es algo distinto, es algo sobrenatural. Y todos los días deberíamos ponernos delante de Dios y decir, si estás inquieto, decir: Señor, no estoy experimentando tu Irene, tu Shalom, tu paz. Algo tiene que estar mal en mí, porque tengo que tener estabilidad. Por eso un hijo de Dios es maduro, y como dice el apóstol Santiago, incluso a través de las pruebas, ¿qué es lo que prueba Dios? Nuestra fe. Y la fe produce paciencia, que es madurez. Es un ciclo. Y no solamente significa estabilidad emocional, sino que también significa santidad. Santidad. Y a mí ya sabes que no me gusta andar buscando teorías raras, sino que lo que dice la Biblia. Y en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 23, dice así. Es un versículo muy conocido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz, ahí volvería a aparecer la palabra Irene, os santifique. ¿Quién santifica? Dios. Él es, por medio de su paz, quien nos santifica. Porque si pudiéramos santificarnos a nosotros mismos, pues ya sobraría también incluso Dios. Pero Él es el que santifica por completo. Porque también hay cosas parciales.
Recuerdas, un día te sientes bien, otro mejor, otro peor, otro requete mal, pero esto es completo. Y todo vuestro ser, ¿por qué es conocido este versículo? Porque aquí es donde define quién somos y a dónde tiene que alcanzar su paz. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cuál es la novedad de esto? Que las gentes que no son espirituales, ni creen en la Biblia, ni tienen ninguna relación con Dios, creen que el espíritu y el alma es la misma cosa. Y no lo es. Cuando el Señor dice en su palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué es lo que está muerto? Si se lo está diciendo a vivos, ¿qué es lo que está muerto? El espíritu. Porque el espíritu es independiente, pero a la vez interdependiente del alma. ¿Qué es el alma? ¿Recuerdas? Pensamientos, sentimientos, ahí lo que estamos definiendo, ¿no? Y voluntad. Ese es el alma. Y con el alma se vive. Y el espíritu está, pero muerto, inactivo para Dios. Porque a veces lo han despertado para el satanismo, para la brujería. Pero el espíritu es incorruptible, es eterno, es de Dios. Y el cuerpo, que también es de Dios. ¿Recuerda lo que dice Romanos 12:1? ¿Por qué será, y en estos tiempos de tanto culto al cuerpo, que el Señor dice, vamos a leerlo, dice, así que hermanos, os ruego, no dice, no, os digo, os ruego, era tan importante que dice, por favor, os lo ruego, por la misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se llama culturismo, ese culto al cuerpo independiente de Dios que se está teniendo en este momento, en esta época. Hay gente que vive literalmente para el cuerpo y no cultiva su alma siquiera. Y ya ni hablemos del espíritu. Pero os dice, presenta tu cuerpo. No habla de tu espíritu, no habla de tu alma. Porque es el mismo que escribe que el hombre, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pablo sabía muy bien de qué hablaba. Y aquí la palabra es zoe, cuerpo. Y dice, os lo ruego, que lo presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque sabéis que el culto al cuerpo, que el darle satisfacción al cuerpo, está llevando a tantas drogas, a tantas violaciones, a tanto deseo de satisfacerlo y de alimentar todos sus apetitos. Y está causando problemas. ¿O no? Muchos problemas. No os conforméis a este siglo. Por eso yo cuando hablo, hijos de Dios, conformar es tomar la misma forma de este siglo. ¿Qué hacen en este siglo? ¿Te lo tengo que explicar? Beber, drogarse, tener relaciones sexuales de cualquier forma y de cualquier manera. Olvidarse de Dios, etcétera, 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 mentir, robar, prevaricar. Eso es lo que hace. Dice, no tengas la misma forma de eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que aquí está hablando ya del alma. Para que comprobéis cuál sea la buena,
voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, Señor, ¿qué hago? Dice, bueno, empieza por no prestar tu cuerpo para hacer las cosas que no se deben. Podemos empezar por ahí. Porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por tanto, la santidad tiene mucho que ver con la paz. Y dice que tienen que ser guardados irreprensibles además para algo muy importante. Volvemos a 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿no? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos oído que la iglesia es su esposa y su esposa no puede ser cualquier cosa. Ayer mismo hubo la última celebración de boda. Se casaron Carlos y María Fernanda. Bueno, yo he visto las fotos esta mañana y María Fernanda estaba guapísima con su vestido de novia. Pero tú te imaginas en esa boda que hubiera estado en alpargatas rotas, con los rulos en la cabeza, con el peinado talco, tal como salgo de la cama, con la camiseta esa. Sabes que cuando te compras o te regalan una camiseta tienes tres cosas. Lo primero, una camiseta. Lo segundo, un pijama. Y lo tercero, un trapo para limpiar cosas. Es el mejor regalo que hay. Cuando quieras complacer a alguien, regala una camiseta. Y que se hubiera presentado así a la boda sería inaudito. Porque cuando venga el Señor Jesús a buscar a su iglesia, no a los que creen que son su iglesia, sino a los que realmente lo son, los que experimentan ese resultado de la justificación y tienen paz en sus corazones y además, como vamos a ver a continuación, viven por la gracia de Dios. Eso es lo que va a venir a buscar. Ahora, si como iglesia, y recuerdas que no es una institución, ¿no?, son los miembros, resulta que hacemos las mismas cosas que el mundo. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este mundo. ¿Qué significa? Oye, a lo mejor ayer estuviste dándote tus traguitos. Y yo no soy legalista, ¿eh? Pero ¿tú qué hacías allí? ¿Glorificar a Dios o emborracharte? Y ya paro ahí. Paro ahí. Porque eso es lo que va a venir a buscar Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El segundo resultado es gracia. Hoy ya me han puesto un reloj nuevo allí delante. ¿Eso qué son, las 12:18 o que me quedan? Ah, es la hora. Sí, no, pero está mal, ¿eh? Son 19 y este es un Apple Watch. Eso no miente. Así que ya lo podéis poner bien porque encima que me controla me está quitando un minuto. Gracia. Gracia. En Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Para darnos cuenta de que somos salvos, como ya vimos, como no se es salvo, ahora vamos a ver, por la gracia soy salvo. Dice allí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don es regalo. Es un regalo que Dios nos ha hecho. No lo merecíamos. De ninguna manera lo podemos ganar. Es un regalo, es un don de Dios. No por obras. Es que algunos dicen, no, es que esto es una manía de los evangélicos. Pero ¿qué manía de los evangélicos
si es de la Biblia, no por obras. Algunos se confunden al leer un texto de Santiago, donde sí habla de las obras necesarias que tienen que hacer los de la fe. No puede ser que uno de la fe no ayude a los demás. No puede ser que uno de la fe no tenga misericordia por su prójimo. Es de lo que está hablando, pero no al revés. No, el hacer esas cosas y esas obras de misericordia no me salva. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar delante de Dios y decirle: ¿has visto lo bueno que soy? Ya hubo algunos que en la antigüedad lo hicieron. ¿Recuerdas cuando Jesús nos ilustra a dos personajes en el templo? Un rico fariseo y un publicano, uno del montón. Dice que el publicano estaba por ahí en un rincón y lo que estaba diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Estaba reconociendo su humildad. Y sin embargo el rico fariseo, ya sabéis que hacían tocar una campanita, y empezó a orar en alta voz para que todos le oyeran. En ese templo fabuloso y fastuoso, que era el de Jerusalén, se ponían a gritar como locos. Dice: oh, gracias porque no soy como ese publicano, y lo señaló. Qué error cometió. Porque yo doy mis diezmos y hago mis oraciones y hago todo y tal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aquel publicano se fue justificado a su casa, pero el fariseo no. Porque él mismo se estaba gloriando que no era como ese publicano pecador, escoria de la sociedad. Pues para que nadie se gloríe, es un regalo. Amén. No lo olvides. Como consecuencia tienes que hacer buenas obras. Claro que sí. Pero te voy a preguntar algo. ¿Y si no las hago, pierdo mi salvación? No, de ninguna manera. Porque entonces volveríamos otra vez a empezar y sería un círculo vicioso. Claro, si por mis obras pierdo la salvación, quiere decir que yo la gano o la pierdo. ¿Y para qué vino Cristo? Para nada. Es un regalo que Él da el día que te arrepientes de tus pecados. Y ya. Aunque a los 8 días te sientas otra vez como el hombre o la mujer más miserable, no has perdido la salvación. ¿Sabe lo que has perdido? El gozo de la salvación, pero no la salvación. Versículo 10, porque somos hechura suya. Él es el que nos ha hecho, creados con un modelo, así como veíamos en Romanos 2, que no nos conformáramos, no tomáramos la misma forma de este siglo. Ahora sí dice el modelo, creados con un modelo en Cristo Jesús. Y es más, dice que tenemos que llegar hasta su estatura, hasta su plenitud. Y dirás: uy, qué difícil. No, es difícil para ti, pero estamos hablando, ¿quién hace la obra? ¿Quién es el que me santifica? Y el mismo Dios de paz os santifique. Él santifica por completo. Por eso es cuestión de fe. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, ya no hay fe. Deja que Él haga la obra. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús precisamente para buenas obras. Es lo natural. Nadie se tiene que ufanar, ni sorprender, ni decir: ay, qué bueno soy porque hago buenas obras. Es que hemos sido creados para eso. ¿Qué mérito tiene? Es lo mismo que si yo veo un árbol que ahora está dando castañas, voy y le pongo una medalla porque está dando castañas. Pero si es lo que tiene que hacer.
No tengo que premiarlo porque de castañas, siendo un castaño evidentemente. No tengo que darle ninguna, decir, ¡uy, qué árbol tan bueno! No, diría, qué árbol tan malo si no da castañas. Porque lo natural es que las dé. Buenas obras. Pero además, dice que esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí tenemos la oración. No te pongas a hacer cualquier cosa. Pregúntale a Dios. Ora y dile, ¿qué hago? Porque Él ha preparado ya de antemano lo que tú tienes que hacer. Porque a nosotros nos gusta además ver lo que hace otro y dice, yo voy a hacer eso, porque mira qué bien fulano o menganita, el mérito, que todo el mundo lo reconoce, porque está haciendo las obras que Dios de antemano le preparó, pero las tuyas serán otras. Es que a mí no me gustan. Vuelve a orar y decirle al Señor, no me gustan las obras que has preparado de antemano. A ver qué te contesta. Bien, para que anduviésemos en ellas. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre hacer buenas obras creyendo que vas a alcanzar algo o hacerlas porque te toca? Es que es lo natural. Dios las preparó de antemano porque teníamos que hacerlas. Es nuestra esencia, es nuestra forma de vivir. Y el problema es no hacerlas. El problema es no hacerlas. La segunda característica de la gracia, la primera, la entendiste, ¿no? Somos salvos por gracia, nada más. La segunda característica, te va a parecer una perogrullada lo que te voy a decir, de la gracia es que es gratis. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Pero es que, como no se entiende, como la gente no lo entiende, es el espíritu de locura que os decía. Están diciendo, es gratis. Dice, no, yo no merezco nada. Algunos te dicen. Y otros dicen, no, si yo ya soy salvo, yo soy tan bueno que no me beso porque no me llego. No hay nadie mejor que yo. Es que hay gente que te lo dice. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, es gratis, por su gracia, por el don, por el regalo que Él nos entrega, mediante la redención. ¿Recuerdas? A ver, repasito de teología básica, ¿qué era redención? Ex agorazo. Ex de extraer, ¿de dónde? Del mercado de esclavos. Ayer andaba uno por ahí, un grupo que anda queriendo que le pidamos perdón a los esclavos. Bueno, perdón, yo no tengo ningún problema, pero lo que están buscando es dinero. No, perdón, sino dinero. Por cierto, los negreros, que así se llamaban en España, os voy a decir quiénes eran: catalanes y portugueses. Los españoles nos dedicábamos a otra cosa. Sí, los comprábamos, pero los negreros, y mirarlo en la historia, catalanes y portugueses. Con todo el respeto y el cariño, pero es la historia. Valga la cuñita. Pero no olvides que hemos sido sacados de ese mercado donde se compraban y vendían los esclavos. Eso es lo que significa redención. ¿Y es por quién? Por Cristo Jesús. Dice, redención que es en Cristo Jesús. Ahí sí ya nos podemos unir a lo que dice la Biblia. Pablo también lo dice, que ya no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Todos somos tratados de la misma manera delante de Dios. ¿Lo entiendes? Esa es la verdadera libertad.
La libertad no la han traído los políticos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo una guerra literal entre habitantes de la misma nación de los Estados Unidos por causa precisamente de eso. ¿Por qué? Porque el norte eran cristianos, como tú y como yo, con Cristo en el corazón. Y cuando leían la Biblia y veían los esclavos, decían, esto no puede ser. Esto es una ofensa a Dios. Y empezaron a luchar, y ya ves que fue lucha literal con miles o millones de muertos, no sé. No conozco bien esos detalles de su historia. Para liberar a los esclavos, que los del sur, que dicen que también eran cristianos. Pero claro, una cosa es lo que dicen ellos, pero por sus obras sí los conocemos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si alguien dice que es cristiano y está esclavizando a otro ser humano, algo está fallando. Algo fallaba. Y literalmente era tan importante para los cristianos del norte, que en este caso eran los que veían y entendían la Biblia, que lucharon. Pues gracias a Dios ganaron, ¿no? Ahora, ¿la realidad cuál es? Que si Cristo no os libertare, no seremos verdaderamente libres. Entonces no son derechos políticos, no son leyes nacionales ni reales decretos. Es Cristo. Porque si la gente no cambia, todavía en el sur de los Estados Unidos hay gente que porque no pueden, sino volverían otra vez a retomar aquella historia. Y a lo mejor van a las iglesias. Sí. Sí, hipócritas es lo que sobran. Religiosos es lo que sobran. Lo que faltan son hijos de Dios. Por eso será que el Señor decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que entienden. ¿Será por eso? ¿Será por eso que decía el propio Señor Jesucristo, no temáis, manada pequeña? Porque a vuestro Padre le ha placido, daros el reino. ¿Será por eso? Ya no te digo nada dentro del ámbito religioso, idólatra. Eso ya... no sé, estos días estaba oyendo un relato que me gustaba por el relato en sí, de cuando Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la vuelta al mundo. Y en el relato se hablaba de que estuvieron en Filipinas y allí tenían luchas y estaban cristianizando. Y por supuesto matando a los que no, según ellos, se dejaban echar una poca de agua por la cabeza, que eso ya era cristianizarse. Qué tontería. Pero lo creían. Pero el hecho de que lo crean y que lo crea mucha gente no lo hace verdad. No cambia para nada su sentido. Entonces, ¿entendiste que es gratis? ¿Sí? ¿Cuánto hay que pagar? Nada. Pero fíjate, si no lo hago, yo no entiendo esa gratuidad del sacrificio de Cristo. La Biblia es muy contundente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Fíjate lo que dice Pablo. No desecho la gracia de Dios. ¿Se puede desechar la gracia de Dios? Sí, y constantemente. Pero él dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué es desechar la gracia de Dios? Porque a lo mejor tú dirás, no, yo no la desecho. ¿Qué es desechar la gracia de Dios? Sigamos leyendo. Pues si por la ley fuese la justicia,
entonces, por demás, para nada, murió Cristo. ¿Lo entiendes? O sea, desechar la gracia de Dios es pretender o pensar que tú te salvas con tus propios méritos por tus propias obras, por tu cuota a la ONG tal, porque un día ayudaste a un pobre, le bajaste la comida que te sobraba, no la que tenías delante de ti para comértela tú. Ya está arreglado tu asunto de salvación. Eso es desechar la gracia. Y decir tácitamente, o sea, implícitamente decir, Cristo, me sobra tu sacrificio, no me hizo falta para nada, yo me voy a gloriar y a llegar delante de la presencia de Dios porque yo soy muy bueno. Esa es la locura mayor que hay en España. En todo el mundo, pero yo estoy hablando de España. En cuarto lugar, si me empeño en justificarme por las obras, porque estamos hablando de que hay gente que dice que no y que no. Hay un pasaje terrorífico que no voy a leeros hoy, pero está en Jeremías 44, que el Señor me dio justo antes de venir a España. Cuando ya sabía que iba a venir a España bajo un llamamiento de Dios. Yo soy español, pero venir a España es porque estaba viviendo en Venezuela, porque allí conocí a Cristo, allí me casé y tocó volver. Y en medio de esas oraciones, vuelvo, no vuelvo, dejo la empresa y me quedo en Venezuela, o vuelvo con la empresa y vengo a España, decidimos y oramos y que venía como misionero voluntario. Y así vinimos, y para nosotros ha sido siempre un llamado, una responsabilidad. Antes de ser tiempo completo. Y ahora muchísimo más. Pero en aquellas etapas, en aquella decisión, se me ha ido la idea. Tengo que reconocerlo. Jeremías 44 nos dio esa palabra, donde habla precisamente de la reina del cielo. Miradlo luego, lo veis en casa, por favor, léete Jeremías 44. Habla de la adoración a la reina del cielo. ¿Y sabes lo que a mí me sorprendía? Y claro, cuando llegas aquí y lo ves, dice, no dejaremos de honrar a la reina del cielo, a la Virgen María, para que no te queden por ahí dudas en tu mente. Y dice, no lo dejaremos de hacer. Es lo que dice Jeremías 44. Y con esas palabras me manda el Señor a España. Me devuelve a España otra vez. Sabiendo lo que me iba a encontrar. Y que no es campo abierto y campo listo para la siega. No, es gente que dice, no voy a dejar de adorar a la reina del cielo. Eso es lo que dice la gente. Pero no solo en España. Pero estábamos viendo, y vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y el título es, si me empeño, a pesar de todo, en justificarme por las obras, caigo, pierdo la gracia. ¿Qué dice ahí? Gálatas 5, 4. De Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. ¿Más claro? ¿No hay que estar loco para no entender esto? Hay que estar muy loco para no entender esto, que es tan sencillo. Todo lo que hemos leído es tan sencillo, ¿verdad? Pues el espíritu de locura, ese que me anunció ya antes de enfrentarme a nuestro ministerio, de Jeremías 44, ahí está. Dice, no dejaremos de hacerle tortas a la reina del cielo, ni de encenderle velitas. A la reina del cielo.
Te va a sorprender cuando leas Jeremías 44. Quinto, de esto ya hemos hablado. De este versículo lo hemos traído a memoria o a colación por otro tema. Pero como estamos hablando de la gracia, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, digo que hemos hablado porque como hemos hablado tanto de raíces, dice Hebreos 12, 15 algo muy importante. Mirad bien, o sea, mucho cuidadito. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, por supuesto. ¿De qué manera dejo de alcanzar la gracia? Está diciendo ahí. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe para no alcanzar la gracia, para no vivir en gracia, para no vivir perdonado, pero es que una cosa es estar perdonado y otra cosa es vivir como un perdonado. Eso lo estorba, lo dificulta. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Como hablábamos antes de que pocos, manada pequeña, cuando se trata de contaminar y de lo malo es muchos. Dice, sean contaminados también para no alcanzar la gracia. Y la gracia es el regalo. ¿Qué regalo? ¿Un coche nuevo? ¿Una casa nueva? Es la vida eterna, es la salvación eterna. Yo puedo serlo, pero dejo la raíz de amargura y voy a contaminar a los demás. Entonces, cuando ya los que vienen nuevos entran en contaminación, no alcanzan la gracia. Y se vuelve otro mundo fariseo, otro mundo religioso, con un hombre diferente, con unas costumbres diferentes, pero distinta a la gracia de Dios. Me quedan 2 minutos. En sexto lugar, sé humilde. Y esto ya es el consejo que te doy para hoy. Sé humilde y no solamente no perderás tu gracia, sino que aumentará. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, o sea, aumenta la gracia. Esa es la diferencia entre algunos de nosotros. Da mayor gracia a unos que a otros, sí. Dios hace acepción de personas. No, si ya te he dicho antes que no, para Dios no hay ni judío ni gentil. No hay ni esclavo ni libre. No hay. Pero no quiere decir que uno no sea. Pero Él da mayor gracia. Recuerda, no solamente no se pierde, sino que la aumenta. ¿Cuándo? Por eso dice, Dios resiste. Uf, esto me apesta. A los soberbios, que es lo mismo que orgullosos. Otra de las raíces fundamentales, quizá la fundamental, heredada directamente de Satanás y por tanto viene en nuestro ADN. Sí, viene en nuestro ADN. Y esto, por favor, seamos sensatos. Tú no has visto. ¿Cuántos tienen hijos? La mayoría. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Cuando eran pequeños ellos. ¿Tú le enseñaste a mentir? Ya nadie levanta la mano porque nadie le enseña a mentir, ¿verdad? A sus hijos. Pero mienten. No les enseñaste a ser violentos, pero lo son. No les enseñaste a robar, pero roban. Vienen en el ADN. La soberbia, el orgullo,
Cuando yo tengo eso, Dios, y quiero permanecer en ello, Dios me resiste. Por el contrario, da gracia aumentada y multiplicada a los humildes. Porque hay que ser humilde para decirle a Cristo: soy un inútil, no valgo nada. Por mis propios méritos, hoy doy un saltito y mañana retrocedo no sé cuántos kilómetros para atrás. Siempre estoy así. Si no fuera por tu gracia, porque tú te ha parecido bien y por amor me has salvado, yo no podría haberlo alcanzado nunca. Y hay que ser humilde para decirle: Señor, perdóname. Lo primero, mi arrogancia, mi soberbia, mi orgullo. Perdóname. Y perdóname todos los errores que cometo. Es una forma bonita, técnica, de llamarle pecados. Hay que ser humilde. Y cuando eres humilde, ¿qué dice la Biblia? Aumenta la gracia. Se multiplica. Da gracia a los humildes. Y con este versículo termino. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La fórmula que te doy, porque dirás: ¿cómo hago esto? Acerquémonos pues. Yo no te puedo agarrar y acercarte. Bueno, todos queremos y luchamos porque nuestros seres queridos, incluso la gente que no conocemos de nada por la calle, vengan a la iglesia. Tratamos de acercarlos. ¿Por qué? Porque parece ser que en la iglesia da más la impresión de que van a ser mejor evangelizados. Y a lo mejor es simplemente tu testimonio el que hace que una persona se dé cuenta de su necesidad y se humille delante de Dios. Pero dice: acerquémonos pues confiadamente. Esto es lo que le falta. Y los locos no se acercan confiados. ¿Te has dado cuenta que los locos son siempre desconfiados? Pero dice: deja la locura y acércate confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios no es un trono temible que lanza rayos y que condena a la gente y que quiere destruir la humanidad. Si lo hubiera querido, mira, ya hace tiempo que lo hubiera hecho. Dios no quiere destruir la humanidad. Su trono es de gracia. Y gracia, recuerda por favor lo que era algo gratis. Y del trono de Dios solo salen cosas gratis. Y sale la salvación, cómo no, pero también sale una vida de gracia. Y Dios, recuerda, cuanto más humilde seas, más gracia tienes. Más cosas gratis te van a llegar. Ahora vas con soberbia, como aquel altivo fariseo: Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Qué arrogancia, qué soberbia. Era un hijo de Satanás y no le llamó Jesús muchas veces: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque esa actitud es la que tienen los religiosos, soberbios, altivos, orgullosos, sectarios, porque se creen poseedores de la verdad. Cuando la verdad es Cristo, cuando la verdad está contenida en su palabra, que es una maravilla estos textos que hemos tomado, ¿o no? Es que te dejan tan clara la salvación. Pero eso dice: acércate al trono de gracia para alcanzar misericordia. Yo siempre he hecho un análisis a mi manera.
Y misericordia es como si fueran miserias y corazón. Cardias, corazón. Como que Dios ve nuestras miserias, las miserias de nuestro corazón y se compadece. Es una interpretación que yo hago. No vayas a buscar en un diccionario que no encuentras eso. Y hallar gracia. Hay quien haya gracia. Dice, ¿por qué fulano? ¿Por qué a este tiene? ¿Por qué le pasa esto? Pues halló gracia. Pero el camino ha sido la humillación voluntaria delante de Dios. Y gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Quién pide socorro? ¿Quién? Cuando alguien está mal. Por eso la oración es lo que me lleva al trono de la gracia, al trono donde todo es gratis, al lugar donde encuentro provisión, sanidad, santidad que viene de parte de Dios. Dios no nos pide que seamos esclavos y que vivamos en opresión. Dice, yo mismo te santifico, yo te doy mi paz, yo te doy mi gracia. Solo humíllate. Si quieres, ponte en pie. Y acércate al trono de la gracia. La primera adoración que quiero que tengamos en esta mañana es una imagen visual que yo tengo del trono de Dios, el trono de la gracia. Y esa imagen visual tiene que ver con el rey David. Y el rey David entraba al lugar de adoración y se postraba delante del trono de Dios. Y se postraba literalmente delante del trono de Dios. Y era un hombre que cometió grandísimos y gravísimos errores, pero siempre venía humillado delante de la presencia de Dios, porque sabía que allí encontraba el oportuno socorro, la ayuda que necesitaba. Y esa ayuda solamente está en un lugar